escuchamos toda la canción. ¿Cuánto hacía que no se escuchaba todo? Y usted se fue de vacaciones. Sí. Yo la escuché. ¿Qué pasa? Está con... Ah, pero toda. Casi toda. Muy bien, Guita. En mi ausencia me hizo el homenaje y escuchó toda la canción. Fue muy bien. Impresionante. Muy bien. Eso me parece bárbaro. ¿Descansó? ¿Cómo anda? ¿Tiene Se lo nota bronceado. Bueno, Bronceado. hizo calor en Mendoza, entonces la cara, además el cuerpo no tanto, porque siempre estaba con una remera, pero las manos, la cara, salía a trotar a la mañana, caminar y trotar, ella correr no, pero caminar y trotar sí, una horita, media de hora y media de vuelta. Y después se trabajó bastante, seguí publicando el artículo, tenía Zoom, tenía esto, que eso. Y después a la tarde, al mediodía, sí, se almorzaba un poco más tarde, una siestita corta y después nadaba. Muy bien. Y después ya empezaba el fueguito y ya hacías un asadito, alguna cosita. Tuvimos algunos actos, vinieron compañeros de San Juan, vinieron compañeros, después pasamos por San Luis. Sí. Está bien, el peronismo... Está empezando a encontrar despacio su destino, su lugar. De a poco se van armando las cosas. Veo un peronismo que se empieza a plantear el debate de cómo ganar el balotaje. Hoy el peronismo, en los debates, sabemos que podemos ganar en primera vuelta si ellos van divididos. Tenemos arriba del 40, podemos sacar el 45 haciendo un esfuerzo, pero en el balotaje que inexorablemente se van a juntar, hoy no llegamos. Y entonces el debate que empieza a surgir es quién tiene que ser. El que más mide dentro del peronismo o el que incorpora los 6, 5, 7 puntos que te faltan para ganar la elección en el balotaje. Y yo creo que esta es un debate que tenemos que ir dando, porque sería interesante pensar que podemos llegar al gobierno a tener un gobierno doctrinario con un scrum lo suficientemente amplio que sea el que garantice que las políticas van a estar en la dirección de lo que necesita el peronismo, el pueblo, la sociedad y el mundo, alineados con el mundo. Bueno, me parece que por ahí tenemos que transitar. Me parece que ese es el esquema posible. Pero es un debate. Y el peronismo, cuando empieza a debatir que podés ganar, después se empieza a construir. Sobre todo porque en los niveles dirigenciales y sus primeros anillos, que son los que uno se empieza a encontrar, ya no permea la posibilidad del discurso de Milei. No es pero Milei está diciendo esto, o Macri está diciendo esto, ¿vos qué pensás? Ya ni se lo menciona. Esto es señal de que el discurso en esos niveles ya pasó. Ya se nota que no tiene consistencia, ya no lo dan como una posibilidad de convencer a los votantes. Eso no significa que no esté ganando el balotaje, si se junta con Macri. Ahora, para Macri también este es un problema, porque si él no plantea una alternativa, y esto es solamente peronismo libertarios, y pierde, no queda nada. Y Macri, no estoy tan seguro de que no vaya a plantear, si bien el debate nosotros lo tenemos que hacer con los libertarios, es peronismo libertario, yo no sé si a Macri no le puede seducir el volver a reconstruir Cambiemos, porque los radicales que van a presentar un candidato propio no se pueden sumar con Milei, al peronismo no lo van a votar, una candidatura de Macri les permite una opción, y mantener concejales, y mantener intendentes, y a nosotros nos vendría de maravillas, porque la división de Macri con Milei
puede permitir que ganemos en primera vuelta con más de 40 o con más de 45. Pero si no conseguimos esos scores y tenemos que ir a un balotaje, todos esos sectores no sé si van a votar al peronismo. Por lo tanto, coincidimos en que un balotaje hoy no se gana, podemos ganar en primera vuelta si esto va dividido. Mire, que hayamos estado discutiendo esto obvia el debate intelectual de Milei y su discurso. Y prácticamente nadie preguntó sobre las tonterías que dijo Milei en Davos. Tonterías que solo se reflexionan entre economistas ya apasionados por su disciplina, como puedo ser yo, pero porque ya diste la vuelta. Porque vos te imaginás que un economista de 35 años todavía tiene que ganarse el mango y tiene que enfocar la economía en función de la resolución de los temas de su cliente. Te tiene que haber pasado la vida para que discutas lo que discutió Milei. Que es la tercera vez que lo voy a contar, pero vale la pena en el día de hoy. Porque lo conté en Radio de Plata, ahora con Bonanzoni. Pero yo llamé a 4 compañeros, pues no pude escucharlo, Milei. HBOC, temas que pasan. Pero entonces llamé a 4, tenía un reportaje comprometido con la radio. Entonces lo llamé a 4 compañeros. Che, ¿escuchaste a Milei? Sí, ¿qué dijo? Dije, bueno, me versió. No lo escuchó nada. Llamo a otro. Che, ¿escuchaste a Milei? Sí. ¿Y qué dijo? No, tampoco. No entendía nada. Ya cuando llegué al cuarto dije, acá hay cosas que no van. Y entonces, después lo leí. ¿Usted leyó el discurso de Milei? No. En parte. Sí, claro, porque no puede, no está en condiciones usted, por la profesión que eligió, de comprender a quién le habló Milei. Es una discusión de un nivel de abstracción hasta ridículo. Los empresarios de ahí se tenían que levantar y irse. ¿No? Si no lo hacían es por no faltarle respeto, pero no tenía ninguna comprensión. De hecho, hoy busqué, porque todavía tenía los diarios, como no le dije al diariero que me iba, siguió entregando los diarios, así que los tengo todos apilados. Y hoy agarré el del 22 que refleja el discurso de Milei, La Nación. Y hay un artículo de Pañi, pero la verdad que Pañi no hace mucha mención al discurso. Y la crónica del enviado especial de La Nación no hace, dice algunas cosas del discurso, que si la moral, que si esto, que si aquello, pero el debate profundo del discurso, porque es incomprensible lo que hizo, apeló a las falacias de autoridad para decir lo que digo, bla, bla, porque lo dijo esto, porque lo dijo aquel. Imagínate mencionar a Huerta del Soto y mencionar a Venegas Lynch, un absurdo, Sí, un absurdo. Un absurdo, y otros 2 autores. El corazón del discurso de Milei es que vuelve a juntar producción y distribución en un mismo modo de producción. Está mal, es modo de producción capitalista, nosotros decimos distribución justicialista. Él juntó, dice, el modo de producción, y que es la producción, define la distribución. Y ahí, esto no es cierto. Eso estaba bien para los marxistas, está bien para los liberales, fin del siglo XIX. Pues. Después la disciplina evolucionó y obviamente ya se acepta. Pero le digo, el propio Trump, en el discurso anterior, a él, hizo mención a que había prohibido que los fondos de inversión compraran departamentos, viviendas unifamiliares. Sí, unifamiliares. Bueno, entonces hay un tema ahí, si te estás metiendo. Y también se metió con la plata de lo que ganan los gerentes de la industria militar y los dividendos de la industria militar, que no se pueden repartir hasta que no cumplan los objetivos. Está claro que la distribución no tiene que ver con nada. Primero producí, cumplí y después vemos lo que vas a ganar. Bueno, lo dijo Trump. Ese es un método muy particular de definir. Es Trump. Pero la economía estudió esto también.
Y entonces, sin necesidad de esas imposiciones, que por ahí en emergencia lo tiene que hacer y no me opongo a que lo haga, la disciplina lo puede hacer generando las políticas correctas desde otro lugar. Por eso podemos decir que somos capitalistas en la producción y justicialistas en la distribución. Que sería bueno que Kicillof dijera lo mismo, porque si no, el método que tienen de entender la economía es muy parecido al de Milei, piensan que la producción es distribución, y por eso estuvieron en contra de la década ganada. Fíjese que todos los prochinos que hoy participan en la causa, como Santoro, Kicillof y algunos más, estuvieron en contra de la década ganada. No lo voy a poner en cabeza de Santoro porque no es economista, pero sí en el caso de Kicillof. Bueno, no sé que Kicillof en realidad esté pensando que la producción define la distribución. Obviamente que hay una definición en el marco de la producción, pero para eso están las políticas públicas. Milei atrasa tanto que hoy hice la misma pregunta que le voy a hacer a usted, que para usted va a ser original porque no me debe haber escuchado en Radio del Plata ni con Moranzoni. ¿Quién es el empresario? ¿El gerente general que administra la empresa o el accionista? ¿Quién es? ¿El gerente general que administra? No, el que invierte. El que invierte, el dueño de las acciones. Pero ese no está en la empresa. Ese participa en la asamblea ordinaria. Sí. Y aprueba o no la gestión del gerente ex post. Entonces, repito, ¿quién es el empresario? ¿El que administra el negocio o el dueño de las acciones? Bueno, si es el dueño de las acciones... No me deja opción, dije, el dueño bueno, de las acciones, bueno, entonces me quedo... No, porque quizá que no esté tan claro para hablar del empresario. Esa es la tercera. Cuando él dice que por eso el peronismo, que dice que hay una sola clase de hombres los que trabajan, no divide entre obreros y empresarios. Dice, armonía entre capital y el trabajo. En la distribución hay una sola clase de hombres los que trabajan. No negamos el trabajo del empresario. El dueño del capital se tiene que llevar la retribución. Pero hoy no coincide con la figura del empresario, que es el que habló Milei como héroe, porque genera conocimiento. Lo primero que tendría que definir Milei es si el que genera con el conocimiento es el dueño del capital o es un trabajador. Porque si el que genera conocimiento es un trabajador, que es el CEO, también lo hace quien está en el torno. Y sí, porque tenemos que antagonizar la Bueno, entonces la figura del empresario como organizador de la producción y como generador de conocimiento y como héroe, si no define quién es el empresario, tiene un lío en su construcción lógica. ¿Qué es lo que le pasó? Al definir que la producción tipifica la distribución y definir que los héroes son los empresarios, tiene que definir primero a quién llama empresario, porque ese empresario, dueño del capital, es del fin del siglo XIX, principio del XX, o en una pyme de 10 empleados, 20, 15, pero en una empresa de 1.500 trabajadores y que cotiza en bolsa, imagínense que ¿quién es el empresario? No, pero yo profesionalizo la gestión y pongo un CEO. Muy bien, entonces es el empresario. Pero si ese es el empresario, es un trabajador. Es un empresario, es un trabajador que trabaja de empresario. Bueno, muy bien, administra la empresa, pero no es el dueño del capital, que es como lo plantea Milei. Alguien le comentó a Milei, alguien le dijo a Milei, estás equivocado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Kicillof piensa la economía igual que Milei, quizás viéndola desde el otro lado, en su visión socialdemócrata. Y de ahí se hacen prochinos. Que obviamente el derecho de propiedad en China, en manos de... Así hay propiedad privada en manos del Partido Comunista. Bueno, esto es como que hace sociedades... Claro, es muy raro que usted me diga, son sociedades anónimas, cotizan en bolsa, pero la propiedad es del partido. Bueno, es una cosa absurda todo eso. Es muy raro. Ahora,
Lo de Trump cada vez queda más claro. Cuando yo lo empecé a decir acá, Moreno dice, lo empecé a decir acá en Radio Caput, el dueño de la radio me miraba raro. Me saludaba porque me quiere y yo lo quiero. Ahí está, mirá. Pero me miraba raro. Y me decía, pero ¿estás seguro vos que Trump es peronista? Porque este es medio peronista. De familia no, pero es medio. ¿Vos estás seguro, Guillermo? Hace años de esto, ¿no? ¿Cuántos años hace que estamos acá? 8, mire usted. Mire, entonces ya estábamos en el gobierno de Trump, hace 8 años atrás. Va 1 de Trump, 4 de Biden, claro, así que acá lo decíamos, hay que decirlo, es un capuchí que fuimos bravos nosotros. Y en aguantarnos a nosotros acá más, porque debían venir todos los demás y los recontraputeaban, pobrecito. Sí, sacar el loco ese. Pero hoy no hay dudas que lo que hace Trump pero está clarísimo que todo lo que hicimos en la década ganada, pone aranceles, pone derechos de exportación, prioriza la producción local, el mercado interno, la reindustrialización, la ciencia y la tecnología dentro de Estados Unidos, todo hace, y hace más cosas que las que hicimos nosotros con algunos gerentes y algunos accionistas. Bueno, los que están en contra de Trump y son pro-chinos, están en contra de la década ganada. Porque la década ganada básicamente es lo que hicimos en economía. Está bien que hicimos cosas en cultura, hicimos cosas en educación, está perfecto, no voy a decir que no. Pero el núcleo duro de la década ganada, que te había trabajo, terminó con la indigencia, que la gente se iba de vacaciones, que es la cuota de la casa, que esto, que del auto, que es la economía. Que bajamos la desocupación, es la economía. Y en la economía es un cálculo que hace Trump de lo que hicimos nosotros. Los que están en contra de Trump ahora son los que estaban en contra de la década ganada. Me contaron un discurso que dio Redrado recién, alguito, leí ahí mientras esperaba. Usted podría haber leído todo el discurso porque de Redrado, porque con lo que tarda usted en llegar. Pero bueno, no importa. Pero no importa. Leí ahí cruzado porque justo llegó. Claro, le hice una pregunta sobre la década ganada y dijo, no, porque no hay que apelar al pasado para el futuro. ¿Cómo? Si lo que está haciendo Trump es lo que hicimos nosotros. No, Redrado, estás equivocado. Estuviste en el cumpleaños de Barrio Nuevo, me parece muy bien, pero estás equivocado. Estás equivocado, no es ese el esquema. Y otra vez Redrado no habló de la industria porque tiene sus vinculaciones y ve el mundo. Dijo que no pueden ser 4 sectores, que tiene que haber, pero no hizo un modelo industrial. Porque tampoco cree en eso, creen en la economía de extracción más servicios. Y la economía del conocimiento, todavía la estamos esperando. Pero Redrado fue parte, pero no conducía el proceso. Lo conducían la praxis y la teoría peronista. Mire, el problema que tenemos con Kicillof es que los marcos teóricos empezaron a ser otros. Y se entiende ahora por qué Kicillof es pro-chino. También, desde las mismas conceptualizaciones de que la producción define la distribución y no hay manera de accionar. Miren, este es un problema. Tenemos que revisar estos temas. El peronismo está en esto. Es muy importante. Kicillof debe estar, y tiene que estar Grabois, tiene que estar todo. Ahora, ¿son las figuras para ganar el balotaje? ¿Convocan al peronismo de trabajo? No, porque no lo siente. No hablan de que Grabois con su economista tiene que estar, sí, los valores, pero industrializar, ¿cómo vamos a industrializar? El mundo va hacia... Tienen ideas que no son ciertas y lo demuestra Trump. Esas ideas de la socialdemocracia quedaron con olor a naftalina. ¿Se van a readecuar los planes de estudio en la universidad? Sí, dentro de 5 años. Olvídese, dentro de 5 años van a empezar a decir algunas cositas. Es un problema muy serio lo que tenemos, porque ¿y quién expresa el discurso con olor a naftalina? Y es extraordinario. Es el primer ministro de Canadá. ¿Quién es el primer ministro de Canadá? Genial, me encantó. Es un hombre... De la banca Rothschild. No, fue del Banco de Inglaterra. Sí, es el que regula, es el Banco Central. Sí, fue del Banco Central de Canadá y de Inglaterra. Pero lo importante es que fue de Inglaterra, porque ahí es donde se expresa el establishment y se expresa la clase dirigente inglesa.
Entonces, usted se tiene que acordar, un día renuncia a Trudeau, llaman a elecciones, estaban ganando los opositores y de repente apareció este muñeco y ganó la elección. El discurso de este muñeco de Canadá es el discurso de la clase dirigente inglesa. ¿Quién lo reivindica? Lo reivindica la inteligencia socialdemócrata en Argentina y lo reivindican los medios de comunicación vinculados a los ingleses, ya sea a través de La Nación o por otro sector. Y en el mundo también pasa lo Pero mismo. lógicamente son los sectores auspiciados por la socialdemocracia. Es muy interesante. ¿Qué es este discurso? Es el atisbo de resistencia de la clase dirigente inglesa. Con otra lógica, que es, bueno, ya está, ganaron, hay un momento de ruptura, hay que adaptarse. Pero nos vamos a adaptar desde principios y valores universales. Los de la creación como principios y valores del peronismo en Argentina. No. Los principios y valores del iluminismo europeo ayornados al siglo XX. O sea, es el principio de resistencia de la clase dirigente inglesa que está en una discusión trascendental de si sobrevive o desaparece. Usted no se olvide que la clase dirigente inglesa fue la que armó la leyenda negra sobre los españoles, pero también armó la leyenda negra en Argentina de la oligarquía sobre el interior, los famosos cabecitas, los negritos, los descamisados, que vuelve a estar un poquito en boga. Bueno, divide y reinarás, ¿no? La estrategia. Bien. Pero esto también es la lectura que tiene la clase dirigente inglesa sobre los norteamericanos. Estos son unos burros de trabajo, no hacen nada, no estudian, no leen, no disfrutan la música, no saben nada. Bueno, esa clase dirigente inglesa, que es la que tiene usurpadas las Malvinas, está siendo reivindicada en términos de discurso por el primer ministro y por algunos de los nuestros. Muchachos, no puede ser que no se den cuenta que ustedes no pueden reivindicar el pensamiento de un tipo que expresa a la clase dirigente inglesa que a su vez se objetiva en el rey Carlos III. No puede ser, aunque sea lo tienen que pensar desde que están invadiendo tu casa. Y después pensar un poquito más, a ver por qué ese discurso es reivindicado por la inteligencia en general de la escuela austríaca. Son la socialdemocracia y el neoliberalismo, el capitalismo de los banqueros, que es el que expresa este muchacho, habiendo sido gobernador del Banco de Inglaterra. Ahora, yo les pido a los nuestros con mucha humildad, piensen un poquito más, muchachos. Entiendo que era difícil darse cuenta que Trump era el nuevo orden internacional, que hacía peronismo en economía. Bueno, está bien, está perfecto, era difícil. Nosotros fuimos unos audaces, lo dijimos, listo, está. Pero muchachos, ya está claro esto, ya está gobernando, ya tomó las decisiones, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y el otro le contesta a Trump. Y ustedes reivindican al que le contesta a Trump porque son pro-chino y pro-ingleses. Pero los ingleses son los que tienen usurpado nuestro territorio y los chinos son los que te impiden que seas un país industrial. Le vendemos materia prima y compramos industria, lo dice Santoro, Kicillof, Macri y algunos más. Muchachos, Álvarez Ají, muchachos. Bueno, para ir terminando, es en febrero, la segunda quincena, vamos a hacer un evento. Muy bien. Vamos a hacer un evento, vamos a empezar a juntar. Va a haber dirigentes del Perón, va a estar Milani, va a estar Pichetto, va a estar el Lingo Castro, naturalmente el que le habla, va a estar Horacio Valdés, va a estar Fabre, por ahí está Ricardo Sirieli también si le dan los tiempos, pero seguramente le darán, quizás algunos intendentes más, aparte del de Merlo. Y el peronismo empieza a organizar algo que basta de decir que el único candidato es el prochino de Kicillof. Si deja de ser prochino, ahora dicen que Carly Bianco fue hoy a lo de Barrio Nuevo, está perfecto. Se van articulando y va arreglado. Muchachos, no hay ningún inconveniente. Aparece otro esquema. Y va a aparecer otro esquema y vamos a ver cómo lo empezamos a ordenar. Que es un esquema de América para los que nacimos en América. Desde el nacionalismo que se construye de la entidad popular. Y discutiremos en la cancha y veremos cómo es.
De Kicillof nadie me preguntó nada. Salí de la provincia de Buenos Aires y nadie te pregunta nada. Ni en San Luis, ni en Mendoza, ni en San Juan me preguntaron sobre. Pero bueno, tiene sus votos, tiene sus seguidores. Yo espero que cambie de manera de pensar. Va a ser muy difícil si no, porque está clarísimo, así como fracasó Alberto por la manera de pensar, que va a fracasar cualquiera que sea pro-China, sea de un lado o sea del otro, sea Macri o sea Kicillof. Los pro-chinos fracasan porque son contrarios al mundo. El problema es que encima se nos van a agrandar los chilenos, pero eso ya lo hablamos varias veces. Así estamos, Guitia. El peronismo se empieza a ordenar. Vamos a ver. Todavía están los resabios de los hijos. Vamos a ver, no sea cuestión que estas ideas que decimos a través de la radio penetren y les lleguen sin ninguna duda y los haga repensar su alineamiento. Sobre todo eso de cuestionar a Trump, que lo cuestiona un socialdemócrata pro-chino, que hace alianza con China y que siempre estuvieron en contra de la década ganada. A ver si Kicillof empezamos a entender por qué estuviste en contra de la década ganada y te alineás correctamente ahora y dejá de ser pro-chino. Y si dejá de ser pro-chino, en el peronismo con los brazos abiertos desde ya. ¿Cómo está el mundo, Guitia? Cuéntenme. No, bueno, voy a retomar, creo que dinamitó, es muy interesante lo que está aconteciendo y empezó con mucha fuerza, ¿no? El 2026, con mucha fuerza, marcando claramente lineamientos del nuevo orden internacional, pero tremendo. Davos es un ejemplo, porque Davos, ¿qué expresa Davos? La oligarquía financiera internacional, la élite financiera internacional, como dicen otros. ¿Qué hizo Trump? En el corazón, en tu cara, diríamos nosotros, dinamitó Davos. Ya digo, después voy a tocar el tema de la ONU, pero voy a retomar el discurso de Carney. Claro. Porque no solamente lo reivindican acá, el de Canadá. Sí, el de Canadá, sino que lo reivindican a escala global aquellos que sostienen y quieren, digamos, resisten este nuevo mundo que está siendo cada vez más evidente. Cada día que pasa, cada vez más evidente. Miran la superficie, no estudian, no leen, no investigan qué está pasando en Canadá, qué pasó, qué representa Carney. ¿Cuáles son las propuestas que hace Carney? Carney hace poco estuvo en China. Sí, claro. Una asociación estratégica fue a plantear con los chinos, mirándolo a Trump y diciéndolo, mientras vos decís América para los americanos y estás apuntando a la presencia de China en el continente, mirá lo que hago yo. Me voy a China y hago una asociación estratégica con los chinos. Y además voy a Davos, a sostener el viejo orden internacional en Davos. Y esta asociación que tiene, estuvo al frente del Banco Central inglés. Esto que vos planteaste de la élite inglesa. Que la élite inglesa está pedaleando en la lectura del nuevo orden internacional. No está pedaleando, lo leyó y tiene una postura. Una postura que va a ser complicada para su nueva inserción al mundo. Me refiero al Reino Unido, me refiero a Inglaterra. Steinmeier está planteando ir a China. También el primer ministro del Reino Unido. Claro. Laborista. ¿Sí? Digamos, entonces, lo que representa Carney el discurso es el discurso de la globalización que resiste este nuevo orden. Ese es el discurso. Entonces creo que frente a este discurso... Es Lampedusa, ¿no? Cambiar todo para no cambiar nada. Sí, es Lampedusa, es, digamos, lo que se llama gatopardismo. Claro. Es Maquiavelo, que parece que está más vivo que nunca. Pero bueno, entonces digo, no se está leyendo el Nuevo Mundo y no se está leyendo qué representa Carney. Entonces aquellos que rescatan ese discurso están sosteniendo la globalización. Es muy interesante, creo, el discurso que también al lado del de Trump, que petardeó
petardeó mi perro dinamita, me acordé del tema de los redondos, el del secretario de Comercio. Tremendo. Le faltaban los bigotes. Le faltaban los bigotes. Tremendo. Tremendo. Trump fue a petardear la globalización y fue con todos. Todo su equipo fue a petardear. Y el secretario de Comercio fue clarísimo. Parece que después habló del fracaso de la globalización, de la caída de la globalización, mientras unos lo sostienen, otros dicen que se acabó. Habló de las empresas offshore, de la producción fuera del país, de los trabajadores, de que eso defiende a los trabajadores y defiende el trabajo genuino. A ver, digo. Es exactamente el discurso que tenemos desde hace mucho Por eso tiempo. le faltaban los bigotes y hablar en castellano. Me acordé mucho de usted, Moreno. Pero por supuesto, lo que rescatan es el discurso de Carney frente a la sustancia del discurso que dieron. Y Trump, que habló de Groenlandia, bueno, de su Consejo de Paz, que además se inauguró, su Consejo de Paz, que también pone en cuestión a las Naciones Unidas como organismo multilateral. Los organismos multilaterales que vienen de la posguerra y que sostuvieron a ultranza la globalización, con todo este derecho internacional que fue funcional. Un derecho internacional que en las formas plantea la libre autodeterminación de los pueblos, pero que en los hechos, ¿quién termina imponiéndose? Aquellos países que tienen el poder suficiente para imponer sus reglas del juego. Entonces, lo que hace de alguna manera esto también es sincerar esta cuestión del derecho internacional que muchos se enarbolan en función de cuestionar, en función de mirar para otro lado sobre lo que está ocurriendo. Miran para otro lado y no miran lo que está ocurriendo en profundidad en este nuevo mundo. Entonces, creo que frente a eso también en Davos, cómo se manifestaron en Davos las tensiones. Digamos, un mundo, y además, un mundo que nace y un mundo que muere. Ahí estaba en Davos. Los chinos, el discurso de los chinos. Fantástico, fantástico. Dijeron que, bueno, rescató, el ministro de Relaciones Exteriores rescató a Xi Jinping en 2017. Digo, hablamos de los chinos. La globalización fue funcional a los chinos, la sostuvieron y la siguen sosteniendo, lo dijo en Davos. Nosotros sostenemos la globalización económica, pero queremos mayor inclusión. Sostenemos el libre comercio, sostenemos el multilateralismo, después hablan de la gobernanza global, pero bueno, hay que leer en esa clave qué es lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, este Davos me parece que fue muy importante. Muy importante, porque se puso en escena y aquellos que leen de un lado, bueno, estarán jugando el juego de los perdedores. Pero es un debate que tenemos que dar. Es un debate que tenemos que dar porque todavía yo escucho compañeros y compañeras, che, qué interesante el discurso del primer ministro de Canadá. Sí, claro, interesante, pero ¿dónde enmarcás que fue un discurso interesante? Interesante porque sostuvo ultranza la globalización, porque además sabemos que Estados Unidos va por Canadá también. Ahora hay que ver que, digamos, además anunció Trump el acuerdo marco por el tema de Groenlandia. ¿Viste cómo se mueve Trump? Primero petardea, sacó antes de Davos unos memes. Estaban buenos, sí. Sí. Y también, digo, porque en los memes una imagen vale más que 1000 palabras. También expresan estas tensiones, expresan estas miradas, así como el meme que hizo Dimitriev. Lo de una exageración, porque en algún momento puso también Venezuela ahí chiquita, sí. Había uno que salió así. Sí. Pero hoy salió en los diarios que la hipótesis más relevante de cómo fue el armado en Venezuela es con el hermano de la presidenta. Sí, sí, salió, sí, lo leí. No vamos a entrar en los detalles porque, bueno, eso ya lo dejamos que es el que preside la Asamblea Nacional. Claro, Rodríguez. pero está claro que es la vuelta de los venezolanos
la vuelta de los venezolanos a América, entendiendo América como todos los que nacimos y vivimos en América. Es bien interesante y también se plantea, si no hay una política de desarrollo desde, como la entiende el peronismo, el límite de lo que le va a pasar a Venezuela es lo que generó el Caracazo. Van a estar mejor de lo que están ahora, no hay duda, porque van a recibir el precio del petróleo a precio de mercado. Pero está claro que cuando fue el Caracazo eso lo tenía. Bueno, lo que pasa es que cayeron a un lugar muy complejo. De ese lugar el pueblo va a salir, de ese lugar el pueblo va a salir. Ahora, ¿se puede pensar en un modelo de desarrollo permanente y sustentable en Venezuela? No. No, porque las características tienen que ser otras. Bueno, eso es lo que tiene para aportar el peronismo. Y tiene el desafío, pero ¿no? No es lo que hace la socialdemocracia, que lo que piensa que tiene que intercambiar petróleo por manufactura china. Y los que quedan, no, le damos la renta básica universal. En vez de ser básica, que sea máxima, como dice Elon Musk. Y máxima, qué sé yo qué es. La que pueda dar el presupuesto. Una estupidez. Porque los pueblos dejan de organizarse, dejan de crear ciencia, crear tecnología, de sentirse parte del proceso de producción y son absolutamente pasivos. Absolutamente pasivos. Un esclavo tenía más participación de lo que tienen ellos. Imagínense ese famoso libro Amo Esclavo, Esclavo Amo. Ya no podría ser con alguien que no trabaja, que recibe la plata de arriba, como la planta que recibe el agua, pero es increíble esto. Sin embargo, los progres piensan en esto. Miren, tienen un problema de concepción muy profundo, que entre otras cosas hacemos este programa para que la revisen. Sí. Y el tema Irán, lo vimos, cómo estamos con las medianeras. Ahora quería terminar con el meme de Dmitriev que dijo que estaban reunidos los globalizadores para poner en cuestión a la globalización. Espectacular, mirando a los discursos. Y ahí Zelensky, el payaso en jefe, porque ya no le diría ni comediante, el payaso. Me gustó la respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Irán. El mundo está cansado de los payasos confundidos. porque Zelensky, entre otras, que se cree un gran estadista, pero es un payaso que además habló como si fuera un estadista, habló de qué hay que hacer en Irán, que Estados Unidos tiene que intervenir, justamente ahí retomo, ¿no? Sí. Retomo por un lado las dos medianeras, dijo. Sí, vamos. Está Zelensky, su discurso que fue patético en Davos, creyéndose un estadista de fuste, pero bueno, está avanzando en la primera medianera. Hoy se estaban reuniendo Estados Unidos, Rusia y Ucrania para avanzar. Antes Rusia dijo cuáles eran las condiciones, antes estuvo Witkoff y Kushner, estuvieron reunidos con Putin 4 horas. Sí, me da la sensación que esto va llegando a... Va llegando, ¿eh? Sí. Por eso digo que está todo muy movido y se están acelerando los procesos. Vamos a ver qué es lo que pasa justamente en Medio Oriente, porque esta reunión está siendo en Emiratos Árabes, ¿no? Fíjese usted que convulsionado. Por un lado está acercándose las fuerzas navales norteamericanas. Sí, hoy el canciller turco dijo que tenía el temor de que Israel generara alguna acción sobre Irán, no Estados Unidos, sino Israel. Bueno. Israel a su vez tiene la discusión sobre la fuerza de paz que se ha armado. Bueno, tal cual. La imagen que presentó Trump sobre Gaza es una imagen que opaca a Israel, como imagínense, se transforma eso en Singapur, ¿no? Esa franja de Gaza va a ser así, porque para hacer esos edificios y los que viven ahí y demás, se transforma en un centro de las finanzas y de la logística y en el corazón del Mediterráneo. Bueno, eso obviamente va a ser palestino. ¿La vio la fotito esa, no? Llena de edificios, rascacielos y demás, una cosa... Kushner está con eso. Claro, Trump ahí se sacó, dijo voy a despuntar el vicio de desarrollador y empezó a dibujar los rascacielos. Bueno, Witkoff está vinculado también. Imagínense que si eso
empieza a producirse. Las construcciones de esas viviendas son muy sencillas para ellos, las hacen en un rato. Hay métodos constructivos ahora muy rápidos, pero aparte cambia la fisonomía de Medio Oriente, ¿no? Sí. De una franja de Gaza destruida aparece una ciudad del futuro, con toda la infraestructura, porque ahí tiene que tener electricidad, gas, agua, tiene que tener todo, porque estos edificios no pueden existir sin rascacielos. Aparte, bueno, cambian el mantenimiento, quién los hace. Bueno, empieza a ser un centro muy interesante. Ahí nomás, de Europa, en el centro del Mediterráneo, y donde comenzó Occidente. Porque Occidente comenzó en Alejandría, en esa zona, y hasta llegar a Persia, digamos, con Alejandro Magno, o lo que quedaba de Alejandro Magno y de su gente. Pero, escúcheme, eso es Occidente. Mientras lo que hoy se llamaba Occidente, todavía comían con las manos, ahí se estaba construyendo. Bueno, es muy interesante este mundo que está emergiendo. Ahí va a tomar preeminencia también la base naval que tienen los rusos en Siria y también el respaldo de Turquía a Siria, que bueno, obviamente, y es lo que venimos diciendo, sí, y bueno, que también Israel había perdido el monopolio de representación de Occidente, ¿no? Y la Fuerza de Defensa de Siria, que Estados Unidos dijo ahora pasan a manos del nuevo gobierno. También. Sí, claro, la Fuerza de Defensa de Siria que las apoyaba Estados Unidos. Tiene que incluir ahora las fuerzas kurdas también. Efectivamente. Entonces, bueno, hay todo un esquema, incluso surgieron algunos datos de desaveniencia entre los sectores políticos y militares en Israel, porque las fuerzas de defensa israelíes están planteando que la devolución de territorios está generando un problema serio en términos estratégicos de defensa del Estado y de la territorialidad. Y bueno, y la política no tiene otra alternativa que entender que las Fuerzas Armadas de Israel son lo que son porque están en Estados Unidos atrás, que en cuanto le dice quitamos el respaldo y no las abastecemos, en 5 años pasa lo que pasó con el ejército cubano cuando los rusos le dejaron de mandar armamento. ¿Qué van a hacer los rusos? ¿Van a poner en alerta a los MiG? Eso es ridículo, digamos, ¿no? Eso no, la verdad que no. Tienen los MiG de la época de los Mirage. Cuando discutían el Mirage, los MiG y los Phantom norteamericanos, estamos hablando de la década del 70, 80, bueno, esta es la realidad, esto es lo que está aconteciendo, y este mundo se está reconfigurando en un Occidente ampliado que tiene como adversario a China. Ahora, sería ridículo que en la Argentina esto no se comprenda y vayamos a algunos sectores del peronismo que pretendan ir a un alineamiento con los chinos. Ya eso va a generar un proceso muy complejo, que bueno, también estará de la misma manera que nosotros estamos pensando que Macri y Milei vayan separados, el gobierno o Macri estarán pensando que el peronismo no va a poder sintetizar sus dos visiones. Nosotros hacemos votos para que se entienda, por eso estamos hablando de esto. No veo ningún programa donde me expliquen por qué hay que ser pro-chino y por qué esa es la alianza lógica, desde el peronismo. Macri lo dijo, lo dijo Santoro, pero desde el peronismo el único que lo manifestó fue Kicillof en una entrevista con algún corresponsal, pero no hay ningún programa que expliquen por qué a la Argentina le va a ir bien, que tendría que venir ese barco, trajo 5.000, o sea que tendría 10 barcos, serían 50.000, 100 barcos son 500.000 autos para abastecer el mercado, que vengan 100 barcos, o sea que tendría que venir alrededor de 10 barquitos como los chinos por mes, cerramos la fábrica y comercializamos los 500.000 autos que producimos en la Argentina, más o menos. Y muchachos, eso es ridículo. Cerramos la fábrica, cerramos. Uno de los actos que hice en San Luis los hice en Esmata, me dio un calorcito, me gustó mucho. La posición del compañero era muy clara, muy evidente.
y nos permitieron se lo permitieron al principio de Valores de San Luis por la defensa que hacemos del sector industrial. Obviamente, esto si se prolonga en el tiempo, termina con las autopartistas, termina con todo. Sí. Puede quedar algo de reposición, pero va a quedar algo muy poco. No, la verdad que es un proceso muy extraño, que no me resulta grato al interior del peronismo, pero que hay que transitar. Sí. Y les diría que empiecen a hablar de economía. Por eso nosotros vamos a ser muy claros en febrero, cuando hagamos este evento, planteando la inserción internacional de la Argentina y desafiando a que este debate se dé. Y que Kicillof salga a aclarar con precisión, porque bueno, no va a ser el único, ¿no? Yo creo que el golpe que recibió todos estos sectores con los comunicados sobre Venezuela los ha dejado desordenados. Fíjese que no hablan desde hace 3 semanas, no hablan, no escriben, no dicen nada. Sencillar hasta que aclare. Yo recomiendo que en estos tiempos, antes de abrir la boca... Es preferible, sí, es preferible. Empiecen a analizar en profundidad, estudiar, identificar, y no hablen desde la superficie. Quería comentarle... Está muy bien lo que la recomendación suya la tomo. Ojalá que estén en ese proceso. En Medio Oriente, digo, cómo se está jugando en distintos niveles, se están moviendo las piezas en el tablero. Por un lado, puso en marcha el Consejo de Paz y puso en marcha la nueva institucionalidad en la zona de Gaza y Cisjordania en esta semana. El Consejo de la Paz originariamente miró a Gaza, pero trasciende Gaza. ¡Epa! Es un Consejo de la Paz que inclusive puso en cuestión el accionar de la ONU en favor de la paz y etcétera, etcétera. Por el otro lado... habíamos dicho que se iban a construir las nuevas instituciones para el nuevo orden. Efectivamente, lo habíamos dicho, y esto es lo que estamos viendo ahora muy acelerado. Por el otro lado, las piezas del tablero del ajedrez, Estados Unidos, que dice que la paz se logra a través de la fuerza, que la dejó en claro, y estoy moviendo toda mi fuerza naval, estoy moviendo mi equipamiento militar, estoy equipando las bases, como diciendo, acá estamos. Siria, otro actor en el que también se están jugando, desde el punto de vista de la retórica y del discurso. Voy a hacer volar Irán por los aires, dice Trump. Si llegan a tocarme a mí o a algún ciudadano. Pero antes Irán dijo, vamos a la guerra total si atentan contra el ayatolá. Porque, digamos, una posibilidad que evalúan es esto, descabezar, ¿no? Que es una estrategia histórica o antigua, o que vienen llevando hace tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la retórica, desde el punto de vista de la movilización de las fuerzas militares y desde el punto de vista de las instituciones por la paz. Esto que está pasando en Medio Oriente, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Que tiene que ver con cómo se está moviendo el tablero internacional. Lo mismo pasa en la primera medianera. Se están reuniendo Emiratos Árabes, ¿no? También, ¿dónde se reúnen? En Emiratos Árabes. Ojo, no se están reuniendo en Emiratos Árabes, que tiene que ver con esta zona de conflicto. Entonces, digamos, se están reuniendo para hablar de la paz en Ucrania. No dejemos de pensar una salida a la Venezuela en Irán también, algo acordado, porque hay que pegar ese viraje y seguir teniendo el calor. En Venezuela lo consiguieron, pegaron un viraje y mantienen el gobierno y de alguna manera el favor popular también. Entonces, no descartemos que en Irán se pueda también generar un escenario del nacionalismo persa, incluido en este nuevo occidente, ¿no? Veamos cómo se va. No me parece, si está claro que Rusia poco podía hacer en Venezuela, no me parece que con Irán no haya una relación un tanto más... Ojo, porque Irán, así como Venezuela está en el área de influencia de Estados Unidos, Irán está muy cerca de la Federación Rusa, a través del Mar Caspio. Es área de influencia de la Federación Rusa, inclusive de China. No, y si usted piensa la vieja Unión Soviética eran fronteras, ¿no? Bueno, fronteras directamente, ahora ya no, claro.
hay algunas repúblicas ahí que no Antes dejan formaban parte de la Unión que Soviética y no ahora son deja a repúblicas Putin de independientes. pensar que es su área de influencia y que de alguna manera tendrían. Ahí hay países pequeños y hay países muy grandes. Hay países 30, 40 millones de habitantes y hay países pequeños, pero no en superficie, pero sí en población. Con cultura muy endógena, digamos, que por eso se expresan como países, pero que son realidades que están. Todo esto se está jugando el partido en todos los lugares y empezó el debate sobre Malvinas. Ahí salió el mayor que estuvo a cargo de la aduana en la época de Macri. Centurión. Diciendo, bueno, es el momento de Malvinas. Sí. Salió el embajador en Francia diciendo, tapen eso. Estuvo muy bien. Sí, lo pusimos. Es el hijo del dueño de los laboratorios. Los Zelinsky son dueños de LEA, uno de los dueños principales de LEA, de Fénix. Hace vacunas antiaftosa también, no conozco. Se vinculan con el cine, con el hecho cultural. No sabía que uno de los hijos se había manifestado a favor del sistema de estudiar el tema internacional, pero bueno, también ahí vemos las relaciones, ¿no? Porque obviamente ahí el padre tiene que haber influido, pero... Bueno, Trump a Macron con el tema de los laboratorios lo cacheteó. Este es el que hizo la alianza con los británicos para hacer la vacuna del COVID. No es la Pfizer, no es la Moderna, es la otra. La otra que iba a ser un laboratorio argentino con los británicos es este laboratorio. No el que hizo con los rusos, ese es otro laboratorio. Sí. Pero la primera que al final no se terminó de implementar, al menos fabricada en la Argentina. ¿Se acuerda que iba a haber una triangulación con los mexicanos a través de Slim también? Y él tiene sus vinculaciones, o sea, se habían juntado para armar este esquema. La Seneca, ¿se acuerda? AstraZeneca. Bueno, esa en realidad, que la logística le iba a hacer este laboratorio acá, bueno, no se llegó a implementar en envergadura. Incluso dicen que es la que tuvo más inconvenientes. Muchos de los inconvenientes que están dando vuelta por ahí se la asocian a la AstraZeneca. Pero al margen de hecho, el pibe estuvo bien, es una decisión interesante y está puesta en las Malvinas nuevamente en la agenda. Sí, señor. Y todo eso, de alguna manera, lo fuimos transitando. Las ideas cuando son buenas son del viento y ahora lo que nos permite es pensar el 2027. El peronismo empezó a pensar despacio a niveles cuadros intermedios y dirigentes. Repito, lo vi en Mendoza, lo vi en San Luis, lo vi en San Juan, con opciones interesantes de cómo es visualizado principios y valores, no los dirigentes, principios y valores, como una alternativa posible, con un anclaje nacional en estas cosas que estamos haciendo. Quizás algunos de estos compañeros vengan para este evento que vamos a hacer en febrero, que no va a ser un evento, no es un acto masivo, es un encuentro de los parecidos en los mínimos comunes denominadores para encontrar una direccionalidad dentro del peronismo a esto de que parece que las cosas ya están dadas, ¿no? Con Kicillof y compañía. Esto no es así. Y no creo que tengamos posibilidades de acompañar un prochino. Así que me parece que, bueno, esto va a ser claro en febrero. Después iremos a la cancha, discutiremos, veremos lo que va pasando. Pero va apareciendo otro anclaje. Vamos a ver los diarios del fin de semana si reflejan parte de este debate. Vamos a ver cómo se va ordenando esto. Y me da la impresión que se terminaron las vacaciones. No sé si usted se las tomó, pero se terminaron. Creo que febrero no. Por cómo vi la ciudad, ahora que terminan de volver los contadores y los abogados. Yo no me las tomé. Pero me parece que no. Mire, por cómo veo la costa, cómo veo el nivel de movimiento, no comercial, sino que, bueno, el tráfico, la gente tratando de buscar opciones. La comercialización doméstica está muy mal y la costa, me hablan en algunos lugares del 50%, la televisión. Pero ¿cómo? Si estaban diciendo que fue maravilloso. No, bueno, hoy me lo decía Moranzoni,
Yo mucha televisión casi no vi en Mendoza, pero me dice que no hay imágenes panorámicas, digamos, desde arriba de la playa con toda la gente, porque no tienen que mostrar. Los vendedores que fueron y me comentan que está difícil, así que me parece que, bueno, estamos como estamos. Bueno, pero usted se las toma, se va a ir a algún lugar. En marzo me voy a ir. Sí, bueno, como los jubilados, muy bien. Muy bien, Guitia, muy bien, mire, está haciéndose tranquila, como el clima, muy bien, muy bien. En febrero va a ver que la actividad, no va a haber facturación, pero ya se nota que la ciudad tiene, que no se fueron, que no están acá, tampoco están en Brasil, tampoco están en Chile. Si bien está lleno de argentinos, los propios brasileños están diciendo que hay mucho menos, porque no dan los ingresos. En el único lugar donde fueron y están y demás es Punta del Este, porque es el A, bueno, ¿no? Ya ni siquiera es el ABC1, es el A1 o el A. Sí, el AB1, digamos. Ya tiene que haber otra categoría, ya todo el van a A tener que sacar. el ABC, por eso Van le a digo, tener que mire, sacar otra. Es en el único lugar donde me dijeron, sí, ahí están la misma cantidad, están. Todo el resto fue como fue. Yo en Mendoza, olvídese, las rutas no estaban transitadas, los locales no estaban, los negocios de la Valle estaban complicados. Fuimos a comer una pizza, un solo boliche estaba lleno, todos los demás estaban. No, muy difícil, muy complicado. Mendoza ni hablemos, Mendoza capital ni hablemos. El vino, toda la economía regional muy difícil. IMSA puede ser que tenga trabajo porque está poniendo en valor no solo las turbinas, las viejas turbinas norteamericanas, sino también las grúas. Tiene toda la tecnología para cotizar en Estados Unidos la puesta en valor de las grandes grúas, estamos hablando, de las grúas portuarias. Bueno, ahí puede ser que haya un trabajo que tiene que ver con la exportación de manufactura tal mecánica a un mercado determinado. Bienvenido y que así sea. Pero el resto muy mal, muy mal. Y lo mismo está pasando en San Juan y lo mismo pasa en San Luis. Pero el peronismo de pie y interesante. Y los debates que tuvimos están circulando en las redes, bien, bien interesantes. Cristian, ¿cuánto hacía que no hacíamos un programa los dos juntos? Mire, ¿Pimpi estará la próxima? Creo que sí. ¿Y usted también? Y yo también. Así que ya seremos 3. Sí. Hay que esperarlo a Pablo. Porque Pablo se fue de vacaciones y aparte me reemplazó, lo agradezco. Bien merecidas vacaciones de los ¿Con quién compañeros. hicimos el programa? Y con el equipo de Radio Caput, con Martín, con Fernando Molgoray, como siempre, a quienes saludamos. Con un ¿Sabe que me va a ayudar en el programa de Radio del Plata también, ¿no? Nuestro productor estrella. Muy bien. ¿Digo? Sí. Muy bien, fantástico. Y bueno, un fuerte abrazo a los compañeros, a las compañeras, a quienes escuchan y retransmiten nuestro programa. Y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y nos despedimos con un fuerte abrazo peronista.